Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 18, versículo 8. La batalla se extendió por toda aquella región y aquel día el bosque devoró más gente que la espada. Queridos amigos, interesante, aquí entonces continúa todavía, ya hemos dicho en el versículo anterior que muchos que han muerto, muchos que aquí quedaron, dice, en el campo de batalla, en el bosque, 20.000, dice, 20.000, es una forma de decir que fue una situación terrible, una situación difícil. Ahora, hablamos nosotros desde un aspecto narrativo, histórico, miramos que una batalla fuera del control humano. Eso es lo que nos quiere decir ahora, con este versículo. Que esta es una batalla que va más allá del control humano. Y viste, todos son por las ambiciones humanas. La expresión que vemos aquí en hebreo es Nafotset al pene kol haaretz. Nafotset al pene kol haaretz. Se dispersó sobre la superficie de toda la tierra, sería, toda la región, haaretz. Bueno. Entonces, indica que la batalla dejó de ser un enfrentamiento ya organizado y se convirtió en una dispersión caótica. Caótica. A veces por ahí hay más control. Cada uno. Este te iba a lo manoa, ñañemondo y pámago ave, moico y la Absalón, maico la ñande y ya, baico la yapoina. Esto es una catástrofe. Aquí no hay experiencia, aquí no hay. Entonces se dispersa. Imagínense entonces cómo el autor sagrado nos está metiendo poco a poco en las consecuencias cuando no hay un verdadero deseo, ¿verdad? Un verdadero deseo de llevar adelante una propuesta seria, ¿verdad? Lo de Absalón, ¿verdad? Sino que más o menos como a mí se me antoja y como yo quiero, ¿verdad? Como yo quiero. Bueno, entonces, esta es una dispersión caótica, ¿verdad? La estrategia humana comienza a ceder ante el desconcierto. Hay una estrategia humana que comienza aquí a ceder ante un desconcierto total. La guerra que había sido cuidadosamente preparada por los hombres ahora adquiere una dinámica propia. Ninguno de los dos ejércitos podía dominar completamente sus consecuencias. Ninguno de los dos ejércitos podía dominar las consecuencias que aquí se están viendo. Entonces, el conflicto comienza a gobernar a quienes pretendían gobernarlo. Aquí Absalón era el que quería gobernar, pero sin embargo, aquí las cosas no se dan como él está pensando y como él quiere. Entonces, eso que él pensaba y decía, sin embargo, ahora ninguno de los dos ejércitos, tanto de David como tampoco el de Absalón, pueden tener el control total. Y por lo tanto, las consecuencias siempre serán peores, ¿verdad? Y por eso estamos hablando y estamos diciendo que hay una dispersión caótica. Sálvese quien pueda irse a Guaynabé. La guerra, que había sido cuidadosamente preparada por los hombres, adquirió entonces su dinámica propia. Es una dinámica propia. Va y va y va y va y cada vez más y aquí cada vez más muerte y entonces ¿qué hacemos? Ya de mundo y pa movía ahí. Y seguramente que algunos también entraba en razón y decía, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos peleando. Pueblo, o sea, somos nosotros mismos el pueblo de Israel, Israel contra Israel, los fieles de David y Absalón, un egoísta que está queriendo usurpar el poder. Y ninguno de los ejércitos ya podía dominar. Entonces, en este sentido, el bosque se vuelve un instrumento también de muerte. El bosque de Efraín aquí se está mostrando y se está diciendo, se está convirtiendo en un instrumento de muerte. La afirmación, el bosque devoró más gente que la espada. Esta expresión, el bosque devoró más gente que la espada, presenta una poderosa personificación. Barrancos,
vegetación, caídas, desorientación, persecuciones, hicieron del bosque una trampa mortal para los combatientes. Trampa mortal para los combatientes. El mismo bosque, la misma naturaleza. Es cuando no estamos preparados, ¿verdad?, para estos lugares. Entonces, el narrador aquí no describe una victoria gloriosa, sino una tragedia en la cual hasta la naturaleza parece denunciar la violencia fratricida. La creación se convierte en testigo silencioso de una guerra nacida dentro del pueblo de Dios. Queridos amigos, entonces, con esta afirmación es interesante, ¿verdad?, que el bosque mismo devoró más gente que la espada. Ve la misma naturaleza, ¿verdad?, que se vuelve contra el hombre. ¿Por qué? Porque la naturaleza pues está expuesta ahí para el servicio del hombre. Ñande la yey puru ponanas, ape naturaleza, ome en baite ñande ya poponas amueisa las cosas. Nave, ame ebeme, pei puruque, peñangare coquenas ese. Y sin embargo, somos nosotros, ¿verdad?, quienes estamos haciendo la destrucción, ¿verdad?, de la misma naturaleza, pero esa destrucción no en el sentido que nosotros vamos ahí, en este caso, ¿verdad?, a podar los árboles, sino que nosotros mismos somos destruidos por esa naturaleza que tendría que servirnos a nosotros, porque ya hay purú ahí. Estos lugares no son lugares que Dios nos ha regalado para que nosotros nos estemos matando los unos a los otros. Queridos amigos, hasta esto, si quisiéramos, forzando un poquitito más, ¿verdad?, el texto, podríamos decir, ¿cuántas veces nosotros hacemos guerra y nos matamos por los bosques? ¿Entienden? Cuando yo estoy hablando de los bosques, yo voy un poquitito más adelante también. Por la riqueza del suelo, la riqueza del mundo, la riqueza de la naturaleza, de Yara o Mea lleva. Por ejemplo, no sé, en cualquiera de los países, lo que más conocemos, ¿verdad? Los países, por ejemplo, en África, etcétera, cuántas riquezas. Pero son otros, ¿verdad? Otros países que le devoran, otros países que los tienen como esclavos, otros países que que usufructúan simplemente de esa naturaleza, ¿entienden? Entonces, todo esto significa, queridos amigos, ese bosque que está devorando. Por eso dice, el bosque devoró más gente que la espada. El bosque devoró más gente que la espada. Es una frase también espectacular que nosotros podemos utilizar, porque aquí podemos entender directamente que la codicia del hombre, la codicia nuestra, que también devora más nuestra propia situación de personas, nuestra propia situación de naciones entre nosotros, en nuestro relacionarnos, en la pelea por las riquezas de la naturaleza. El bosque devoró mucho más, ¿verdad?, que la misma espada. Por lo tanto, el bosque aquí aparece, queridos amigos, como un instrumento de muerte. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 18, versículo 8 del segundo libro de Samuel. La batalla se extendió por toda aquella región, y aquel día el bosque devoró más gente que la espada. Aquel día, dice, el bosque devoró más gente que la espada. Si nosotros miramos un poco desde un aspecto cultural, antropológico, es decir, muy humano, ¿qué es lo que encontramos aquí, queridos amigos? En primer lugar, la geografía desmonta la apariencia de poder. La geografía, es decir, la realidad, lo que nosotros vivimos en la realidad geográfica, en este caso el bosque, el monte, etcétera, etcétera. Va a desmontar todo y va a tirar por el suelo toda apariencia de poder. Es decir, Martín Fierro creo que era el que decía, en la
cancha se conocen los pingos, ¿verdad? En la cancha. Se refería a los caballos de carrera, ¿verdad? En la cancha, pues venía de Yequata, va a llevar caballo, va a leer cojín allá. Anila yo a ver si le hace caballo, puedo ganar bata, se le hace caballo, le ñaca, se le hace caballo, pea, se le hace caballo. Bueno, listo, no hay problema. De lluvia de vale formal. Y vale en el caballo. En la cancha. Bueno, pero él también lo aplicaba, no solamente, ¿verdad?, a la carrera de caballos, ¿verdad?, sino que él aplicaba también lo que nosotros aquí queremos entender. Ahí en la cancha, ahí en el lugar donde vos estás trabajando, donde vos estás haciendo tus actividades. Ahí en la cancha yo quiero conocer tu verdadero trabajo, UPB. Pende ella página, va a ella página. ¿Y cuál es esa consecuencia de tu trabajo, verdad? En tu acción verdadera. En las canchas se conocen los pingos. Así es que en el mundo antiguo el ejército numeroso dependía de una formación compacta, ¿verdad? Bien compacta. La visibilidad y la coordinación de sus unidades. Tenía que saber coordinarse, llevar adelante. En un bosque cerrado, estas ventajas podían desaparecer rápidamente. Es decir, cuando somos un bloque, ¿verdad?, que estamos, es un ejército que estamos aquí. Bueno, todo bien hasta ahora. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa después? El asunto es que cuando nos encontramos en un bosque, aquí ya no hay nada compacto, ya no hay nada unido, porque aquí nos encontramos en una foresta, ¿verdad? Nos encontramos en una situación en la que nosotros no podemos mantener esa unidad y eso que era bien compacto allí en el aspecto de la organización en las praderas, en las llanuras, etc. Así es que la multitud aquí, reunida por Absalón, que parecía representar una fuerza irresistible porque viene compacta, ¿verdad?, se convirtió ahora en el bosque en una debilidad. Al dispersarse, al entrar en el bosque, se convierte en una gran debilidad. El terreno reveló que la superioridad numérica no garantiza la victoria. Y esto sí que es muy importante. No garantiza, el número nunca garantiza una superioridad sobre el enemigo. El número de combatientes no garantiza la victoria, sino que aquí va a tener que ser entonces la capacidad de organización, destreza, lugar, ¿entienden? No solamente por la cantidad numérica. Los conflictos pueden devorar a quienes los inician. Ñande pues no va a llevar al conflicto porque ñande ya pero vi tereí, ñande la ya embaretea, ñande ya pota la ya posea porque ñande ya le cola poder, etcétera, etcétera. Bueno, pero esos conflictos depende, ¿verdad?, de cómo realmente uno reacciona también, ¿verdad? Y cómo quiere presentar o no quiere presentar batalla o lucha, ¿verdad? Pero no porque uno tiene todo el poder, toda la fuerza numérica, toda la firma de no sé quién, ¿verdad? No, no es eso. Aquí va mucho más entonces por lo que verdaderamente significa la verdad. Y eso pues es lo que Absalón aquí totalmente está de manera pifiada, totalmente equivocada. Los conflictos pueden devorar entonces a quienes lo inician. El ser humano suele imaginar que puede iniciar una rivalidad y decidir hasta dónde llegará. Sin embargo, una palabra violenta, una ambición o una división pueden desencadenar consecuencias que después resultan imposibles de controlar. Resultan imposibles de controlar. Una palabra violenta, una ambición, una división, pueden desencadenar estas consecuencias después que resultan imposibles controlar. Entonces, por eso que uno tiene que estar también muy atento, ¿verdad? El cómo toma las decisiones, tomar por tomar nomás, porque me gusta nomás, porque se la manda, porque se la llave. No, eso puede llevar a situaciones, ¿verdad?, descontrolables.
Eso es lo que muchas veces sucede también en nuestras relaciones. Después uno dice, ay, como un criminal, lo que sea. Pero ¿quién es el que desencadena esa violencia? ¿Y por qué se desencadena esa violencia? Por eso que dentro de estas reflexiones, porque la teología en realidad es una filosofía profundísima, pero mirada de los valores religiosos, ¿entiendes? Del valor esencial y fundamental de la vida. Esa es la teología. Y la filosofía, por eso, es elemento, instrumento esencial para toda teología. Absalón quiso utilizar este conflicto para conquistar el reino, pero terminó atrapado dentro de la misma violencia que él había generado. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 18, versículo 8 del segundo libro de Samuel. La batalla se extendió por toda aquella región y aquel día el bosque devoró más gente que la espada. Entonces, queridos amigos, ¿qué es lo que aquí nos está queriendo decir esto? Que la batalla se extendió por toda aquella región y aquel día el bosque devoró más gente que la propia espada. Entonces, lo primero es ajal, ¿verdad? Devorar. Ajal, devorar, consumir. Aquí el verbo significa literalmente comer, ¿verdad? Ajal, devorar, te devora. Pero también puede expresar la acción de consumir, destruir, hacer desaparecer. ¿Verdad? Destruir, hacer desaparecer, consumir. Entonces, aplicado al bosque, transforma el escenario natural en un actor dentro del relato. Es decir, esto, ¿verdad? El bosque. Entonces, es como un actor más también dentro de esta guerra. Estamos encontrando así. Entonces, la palabra ajal, esta es una palabra clave aquí porque aparece el verbo ajal sobre esta palabra clave también, que es el bosque. Entonces es un autor dentro del relato. El bosque devora, porque la guerra ha penetrado en un ámbito donde el hombre ya no domina las consecuencias. El hombre aquí ya no domina ninguna consecuencia. La naturaleza desmantela la pretensión humana de control absoluto y prepara el destino de Absalón, quien quedará atrapado entre sus árboles. Absalón también quedará como todo el ejército. La naturaleza desmantela la pretensión humana. Queridos amigos, esto es importante. Dicatuña del añañemoí sobre la misma naturaleza, ¿verdad? Pero la naturaleza ya estábamos diciendo que significa el estate quieto, ya estate quieto, porque nosotros al hablar del bosque, al hablar de la naturaleza, tenemos que mirar también toda la naturaleza, no se refiere simplemente a la naturaleza del bosque, ¿verdad? Los árboles, etc. Es el único, el bosque, los árboles, etc. No, sino que el bosque está representando a la misma naturaleza, la esencia de la creación, que es el cosmos como tal. Y dentro de ello, pero existen miles y miles y miles, ¿verdad?, de características naturales, pero que devora la pretensión humana de estar sobre la misma naturaleza con un control absoluto. Pero prepara el destino de Absalón. Prepara este destino de Absalón. Entonces Absalón quedará aquí atrapado también en el mismo bosque, entre los árboles. Erev, es decir, la espada, el Jeref, que significa espada, designa la espada y simboliza frecuentemente la guerra, simboliza la violencia, la muerte, el juicio. Ese es el Jeref. Jeref quiere decir que aquí entonces yo tengo mucha violencia, tengo mucha guerra, quiero muerte, quiero juicio. Representa el poder humano de herir y decidir sobre la vida del prójimo. Herir y decidir sobre la vida del prójimo. Y atención,
cuando hablamos del Jereb, no estamos hablando, queridos amigos, simplemente, ¿verdad?, de la espada y de la muerte, como solemos decir, si no tienes tenedor, mátame con tu amor. La naranja se pasea por la calle y comedor, algo así era, ¿verdad? No me mates con un cuchillo, mátame con tu amor. Bueno, entonces, el Jereb, no quiere decir entonces que yo vengo y te mato, ¿verdad?, con la espada directamente, sino que la espada siempre significa ese poder humano que nosotros tenemos de querer herir y decidir sobre la vida de los otros. Abeshela y papá se habla decidía, de valen, de valen, de catupe pereín, de ni pepe, porque se ave, ore habla, ore consejo, ore ave. Y así nos movemos, ¿verdad? En los partidos, nos movemos en la misma familia, nos movemos en los mismos gobiernos. Entonces, ¿por qué? Nosotros. Sin embargo, decíamos que 4 ojos, 6 ojos, 8, 10, 12 ojos ven mucho más que ese 2 de la limitación. Pero cuando no podemos y cuando queremos ir más allá, entonces normalmente nosotros queremos aquí actuar con el famoso Jereb, con el poder, con la muerte. En este versículo la espada resulta menos mortal que el bosque. La espada es menos mortal que el bosque. La comparación humilla la autosuficiencia militar. El hombre puede desenvainar la espada, pero no puede gobernar todo aquello que la violencia desencadena. Por eso es que terminaba diciendo que, dice, el bosque devoró más personas, devoró más al pueblo, devoró más a los soldados y al ejército que la propia espada, que el Jereb. Pero eso es para humillar también y decir, ¿saben qué? Dios es el que maneja la historia. Recordemos que dentro de la teología del Antiguo Testamento y sobre todo dentro de la teología de lo que nosotros estamos mirando y hablando aquí, es justamente, queridos amigos, la de mirar profundamente lo que significa entonces el que dirige la historia, ¿verdad? Mirar quién dirige la historia. Y los libros históricos te dicen que es Dios siempre. El que dirige la historia es Dios. Y por lo tanto, hacia aquí tenemos que encaminar. Y el Jereb significa eso, la espada. Entonces, aquí vamos a ir mirando y profundizando, ¿verdad? Que la espada no puede gobernar todo aquello que quiere con la violencia que desencadena. La misma naturaleza después se encarga de nuevo de poner orden y disciplina en la creación. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel. Capítulo 18, versículo 8, la batalla se extendió por toda aquella región. Y aquel día el bosque devoró más gente que la espada. El hombre entonces no controla completamente la historia, queridos amigos. Primera enseñanza movible. Estamos con los libros históricos. Y la teología del libro histórico, en primer lugar, luego dice que el que dirige la historia del hombre es Dios. Dios el que dirige la historia del hombre. Por lo tanto, el hombre no puede controlar completamente la historia, no puede. Los ejércitos prepararon la batalla, establecieron sus mandos y diseñaron sus estrategias. Sin embargo, el desenlace dependió también de circunstancias inesperadas. Entonces, los ejércitos prepararon la batalla, establecieron sus mandos y diseñaron sus estrategias. Sin embargo, el desenlace dependió también de circunstancias inesperadas. Entonces, la historia, queridos amigos, aquí permanece siempre bajo la soberanía de Dios, no bajo el dominio absoluto de los poderosos.
los estrategas y los gobernantes. No. Entonces, la historia permanece bajo la soberanía de Dios, bajo la soberanía de Dios, no bajo el dominio absoluto de los poderosos. El Jerez, ¿verdad? El que quiere manejar. Vean la poderosa. Recordemos, libros históricos, el que maneja la historia es Dios. Todos nosotros pasaremos. Yo recuerdo que en una oportunidad justamente sucedió ahí lo del Papa León XIV, ¿verdad? Claro, él como es americano, entonces enseguida le contestó ante esa agresión también, ahí que le vino una vez gratieteo a Iñacane, ¿verdad? Entonces dice, yo no tengo miedo, dice, de toda la organización ahí, que digan lo que digan, no tengo miedo. Claro, él sabía también, porque ciudadano yanqui, entonces también podía, si era otro, él no podía decir porque quién es ese, ¿verdad? Para hablar, en fin. Pero aquí nosotros pensamos, y decían, ¿verdad? Después, la iglesia dice, en la Biblia lo encontramos y en la historia, ¿verdad? En la historia de la humanidad, que han pasado, dice, la iglesia ha visto pasados tantos dictadores, ha visto tantos prepotentes, ha visto pasar, pero todos ellos han visto siempre a la iglesia allí, ¿entendiste? Pero la iglesia ha visto pasar, bueno, ideologías y todas clases, ¿verdad? De personas que quieren tomar el dominio absoluto, ¿verdad? El dominio absoluto sobre la humanidad. Una segunda enseñanza es que la violencia produce consecuencias imprevisibles. La violencia. Y claro, una vez que comenzaste la violencia, es muy tata, a Pepe Andica tu veima la de manejaina. Una tata ojone y bebeina. Es imposible, es impredecible. Es casi imposible volver entonces a tocarlo, a detenerlo, porque va adelante, ¿verdad? La rebelión de Absalón comenzó como un proyecto político cuidadosamente organizado, pero terminó provocando una destrucción mucho mayor de la esperada, mucho mayor. Entonces todo esto se vuelve en algo imposible, ¿verdad?, de manejar, imposible de llevarlo adelante. El pecado, por lo tanto, nunca permanece encerrado en los límites imaginados por quien lo comete. Yo comienzo con un pecadito, digo yo, ¿verdad? Ese es pecado mío, hermano. No, mentira. No es tu pecado. Déjame a mí, yo y Dios, yo me confieso con Él, yo y Dios. Cualquiera de los pecados, queridos hermanos, que nosotros cometemos siempre tiene una consecuencia sobre la comunidad. Si yo soy un borracho, claro que la consecuencia de eso es toda mi familia. Y después eso es la sociedad. Si yo soy un drogadicto, claro que la consecuencia. No, yo no mal que soy drogadicto, déjame que yo quiero ser drogadicto. No, el asunto es que voy después a hacer desastre, ¿verdad? Y así. No, yo y Dios no más porque yo robé. Yo me voy a confesar, yo robé y etc. No, la consecuencia es que vos destruiste la educación, las rutas, no sé para qué era esa plata, ¿entendiste? Entonces no es yo y Dios nomás. Hoy toda la comunidad es quien está destruyendo, ¿verdad? No permanece encerrado en los límites imaginados por quien lo comete. Una ambición personal se convierte en un sufrimiento para todo un pueblo. Hay una tercera enseñanza, queridos amigos, de la palabra de Dios, y es que la fuerza humana tiene límites. La fuerza humana tiene límites. Bueno, en este sentido, la espada, el Jerez, decíamos, está representando a esa fuerza humana. Es el símbolo del poder militar. No fue la principal causa de muerte aquí, en este versículo, dice, ¿verdad? Sino que el bosque demostró que existen fuerzas que superan la capacidad humana de cálculo. Supera, va mucho más allá, queridos amigos. Entonces el Jerez, que significa lo militar, mi poder, lo que yo puedo hacer. No, de Jerez, el bosque, dice, mató a más. Es decir, la misma naturaleza, el bosque tiene más capacidad y fuerza, ¿verdad? Entonces aquí, en este versículo que estamos estudiando y como lección, nos dice que
No podemos depositar nuestra confianza absoluta en las armas, en el poder, en la influencia, etcétera, de las personas. Toda seguridad humana, queridos amigos, puede y se derrumba luego. Se derrumba totalmente cuando Dios permite que aparezcan otros elementos, porque eso significa el bosque. El bosque significa la misma naturaleza que te devora y que está por encima de tus fuerzas, de tus capacidades, porque nosotros mismos somos naturaleza, ¿verdad? Somos naturaleza. Una cuarta enseñanza es que el mal puede convertirse en un ambiente que atrapa. El mal puede convertirse en un ambiente que te atrapa. Es decir, la rebelión comenzó dentro del corazón de Absalón. Hasta ahí todo bien. Pero después se extendió por Israel hasta convertirse en una guerra donde miles quedaron atrapados. Comenzó él, dentro de su corazón, mi corazoncito, que quiere el poder, que no está contento y que está buscando y que tiene deseos de todo, ¿verdad? Y entonces convierte en una situación dificilísima después. El mal no solamente hiere a las personas aisladas, sino que también crea estructuras, ambientes, relaciones destructivas. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? El mal produce estructuras, produce sistemas, ¿entienden? Una vez que nosotros entramos, lo que el Papa Benedicto XVI decía ahí en el Congreso alemán, ¿verdad? Si aquí esta estructura se vuelve un sistema donde solamente ustedes buscan sus bienes personales, ustedes aquí, entonces no son un congreso, le decía ahí a los alemanes, sino que aquí es una cueva de bandidos. A los de Alemania les digo eso, así, en su cara. Si ustedes están solamente... Bueno, claro, él repitió, Benedicto XVI repitió porque él amaba muchísimo a San Agustín. Entonces él leía muchísimo, ¿verdad?, las obras agustinianas. Entonces, aquí le pone, ¿verdad?, no solamente hiere a personas aisladas, sino que toda una estructura que se va creando. Entonces nosotros vamos creando las estructuras del mal, las estructuras delictivas dentro de nuestra manera de llevar adelante una nación, una familia, una iglesia, un grupo. Algunas veces somos ahí, tenemos todo un sistema. Ñañe manteneo, bebé. Se mandó una vez a ti, capilla, yo padre aquí estoy hace 30 años que manejo la llave, que esto, que aquello. Crea sistema, crea estructura, bendiga tú y todo el mundo, oye, tindrá Pepe, porque, no, sí, ¿entendí? Entonces son situaciones que uno tiene que mirar, queridos amigos, cómo estamos, ¿verdad? Y por último, el número 5, como enseñanza de este versículo, dice, Absalón será atrapado por aquello que no podía dominar. Él no podía dominar y al final de cuentas es atrapado. Entonces, este versículo está preparando irónicamente el episodio siguiente. Es decir, que Absalón, que quiso controlar a Israel, que quiso ponerse por encima de Israel, ahora va a entrar en un bosque donde va a perder toda la capacidad de decidir su propio destino. Incapaz de decidir su propio destino, ¿entiendes? Entonces, esto es una cuestión bastante complicadita, ¿verdad? Quien quiso elevarse sobre su padre, ahora quedará suspendido entre el cielo y la tierra. Es interesante. Pero eso lo vamos a ver, ¿verdad?, próximamente, queridos amigos, en el próximo versículo. Porque va a morir de esa manera. Quedará elevado, dice, entre el cielo y la tierra. Todos estos elementos son muy importantes, simbólicos, ¿verdad?, dentro de la Biblia. Pero peago ñandé, ñañamindo umihangua, ya va pues mihangua, ya calcula, ya se va peñan de yara. Cuánta soberbia podemos tener, ¿verdad? O porque nosotros decimos que nosotros share con la poder, chica toda esa, hacia talandere ya poponata ya povaya, pero she la edad, la inde. Entonces, ese poder que nosotros tenemos y que creemos, ¿verdad? Esa soberbia promete dominio, pero conduce finalmente a la impotencia, nos conduce a la soledad y sobre todo a la caída. La soberbia nos conduce a la impotencia, a la soledad y a la caída. Me despido de ustedes, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor.
el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.